Seguimos adelante en esta mañana, 8:05 de la mañana. Este espacio de los días viernes, pasada las 8 de la mañana, es un poco más distendido y nos invita a mirar desde otro lugar, desde otra ventana, desde otro balcón, desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Es así que en algún momento también vamos a tener algún cantante, alguna guitarra, algún solista acá para compartir por lo menos un ratito de la mañana y que la radio también le permita llegar a todos ustedes con un canto rochense, con algo especial nuestro. Es un poco la idea, pero también la idea de proyectar un taller de lectura y por ahí de alguna manera encauzado, llevado adelante por alguien que es un especialista como Janet Ruttmann, nos ha motivado a tener todos los viernes este encuentro con Janet Ruttmann, que está en la comunicación, sobre un libro que destacó especialmente la BBC de Londres y que está en las librerías, Mi niñera de la KGB, escrito por Laura Ramos, que es una escritora argentina, y habla de la española África de las Heras, que vivió 2 décadas en Uruguay y desde ahí tejió una red de espionaje soviético. Una cosa impresionante, es una ficción, pero es una realidad también, ¿no? Que se llevó al libro. Era niñera, trabajaba aparentemente como modista y estaba dedicada al hogar en Montevideo, imagínese, de los años 50 y 60. ¿Se acuerdan aquellos Mercedes-Benz que andaban en los taxis, muy especiales? ¿Se acuerdan de lo que por ahí la gente mayor vivía en esos años donde Uruguay había sido campeón del mundo? Bueno, una fachada para esconder su verdadera identidad, aparecía como costurera, la señora África de las Heras, era en realidad agente secreta del servicio de la KGB, de la inteligencia de la Unión Soviética, que utilizaba Uruguay como base de operaciones. Se encargó de tejer una red de espionaje en plena Guerra Fría. Militante comunista española, integró la resistencia contra el general Francisco Franco en Barcelona, antes de desarrollar una extensa carrera del servicio de intereses soviéticos bajo un seudónimo dentro de la KGB Era Patria. Durante la Segunda Guerra Mundial, registros señalan que fue telegrafista en los bosques de Ucrania contra la ocupación nazi. Luego participó en la planificación del asesinato de León Trotsky en México. Realizó labores de espionaje en París. Trabajó como instructora de espías en Moscú y manejó operaciones de inteligencia desde Uruguay durante 20 años. El libro está escrito por Laura Ramos, se llama Mi niñera de la KGB, y este es el contacto para hablar de este libro con Janet Ruttmann. En este momento, nuevamente como todos los viernes, estamos en contacto con Janet Ruttmann a propósito de los talleres de lectura, de las propuestas, de las opciones, sobre todo tras este aluvión de agua que hemos tenido, que nos invita un poco a estar en un ambiente más acogedor, más tranquilo, seguramente alguna estufita que nos acompaña, porque comenzaron o por lo menos las temperaturas más frías, con una mínima de 8 grados, así que es un gusto. Bienvenida, buen día, Janet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, que aprovechen ahora que viene el fresquito para leer un poco, mirar alguna serie, tomarse un rico café y abajo de una mantita, sí, agarran un lindo libro o un Kindle. Y les traigo un libro que me parece que realmente para los uruguayos es algo muy, muy interesante, que es un libro de la autora Laura Ramos que se llama Mi niñera de la KGB. La historia, digamos, la autora lo que hizo fue ficcionar una historia real. Digo, esta mujer fue, digamos, espía de la KGB. Vivió en Montevideo. Montevideo era el lugar que era como la base donde se hacían pasaportes falsos, donde había toda una entrada de espías que pasaban por Montevideo. Interesantísimas descripciones que la autora, que es argentina, hace de un Montevideo de los años 60,
súper interesante. Es imagino, muy interesante, ¿no? Ver... Me imagino los años 60, la capital uruguaya, aquellas fotografías que se tomaban en la Plaza Independencia, la estación central, la melancolía del puerto, y bueno, un lugar para que una persona vinculada a la KGB se instalara en la capital uruguaya. Ella se llamaba, de verdad se llamaba África de las Heras, pero ellos la llamaban María Luisa. Para ellos, para estos chicos, era María Luisa. Lo más interesante, que ella se iba a Montevideo, porque en Francia se casa con nuestro querido Felisberto Hernández. Entonces, tiene que ver con la escritura, porque Felisberto Hernández es uno de nuestros grandes escritores, que de pronto muchas veces es un poco olvidado por los uruguayos. Sí. Se habla mucho en otros lugares y poco en Montevideo. Este libro tiene cosas insólitas. Digo, yo cuando lo empecé a leer y leí, por ejemplo, esta mujer tenía una tapadera como modista y que le había cosido el vestido de novia a la poetisa uruguaya Ida Vitale, a quien conocí personalmente, le ponía una dedicatoria a cada libro. Es una mujer que tiene más de 100 años. Y que estuvo en Rocha. Absolutamente lúcida. Y que estuvo en Rocha, no hace mucho tiempo. Es una mujer increíble, ¿no? Es como una cosa que uno no puede creer. Alguien que esté de esa edad, con esa lucidez, es una cosa impresionante. Y esta mujer, África de las Heras, había participado en la Segunda Guerra Mundial, se había tirado en paracaídas. Era toda una cosa como súper histórica. La escritora se reencontró con su nieta, no, ¿cómo se dice? Sobrina nieta, y que le decían que ella había desconocido completamente a la familia, se había separado completamente de la familia, no tenía noticias, que se supieron después, porque además el KGB le dio una medalla post-mortem en su tumba, tenía una medalla digamos, como que fue una excelente espía. Están así que ella colaboró con la muerte de Trotsky. Saben que ella estaba en el auto que llevaba a este mercader, que fue el que asesinó, que le pegó con un jarrón a Trotsky, que lo mató. No, el libro realmente vale la pena leer, léanlo, cómprenlo, porque es algo, yo no sé si tanto por lo bien escrito que está, pero sobre todo por las anécdotas de Montevideo de la época. Por ejemplo, tiene una anécdota que se encontró en el restaurante El Águila, que era un restaurante típico de Montevideo, de mucha alcurnia, ¿no? De mucho nivel, y se encontró con el expresidente Oscar Castillo. Digo, empieza a nombrar gente de Montevideo de la época, que es súper interesante. Claro, totalmente, ¿no? Y además con ese escritor, compositor, pianista, que seguramente fue motivante, ahora costurera y capaz de vestir a figuras importantes de la sociedad montevideana. ¿Sabía tanto de la máquina de coser y de planchar? No, parece que era bastante mala además. Contrataba a alguien y cosiera en lugar de ella porque era bastante mala. Y además, una cosa muy 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 interesante de la época, que ella compraba muchos masitos en el del Rin y en otras confiterías, con nombre de la Platense también, porque parece que ella se iba, conquistaba a la gente, llevándole cosas ricas a la casa. Una época donde no era, digamos que no todo el mundo podía comprar masitas. Hoy en día me imagino que tampoco, pero me parece que ya no es algo tan... capaz que hay otras cosas más exclusivas. Pero claro, las masitas capaz pasaron de moda, ¿no? Capaz se pasaron de moda. Pero es muy característico del fin de semana ir a la confitería, a tomar un té, a disfrutar de visitas. Pero qué capacidad de esconder también, de ser un agente de la KGB. Bueno, seguramente las comunicaciones nos aislaban bastante más que ahora, ¿no? Pero claro, era diferente. Pero mismo, además, lo interesante de la autora es que el padre, Jorge Abelardo Ramos, fue una figura central del trotskismo en Argentina. Y la madre era Fabi Carballo, era una feminista culta y militante del amor libre. Y lo interesante de esto era que esta mujer daba como charlas sobre amor libre a las mujeres de Montevideo del 60, 50 y pico, 60. Imagínense que en Montevideo, en esa época,
hablar de amor libre no era algo muy común y corriente. Era como una feminista de ultranza. No, es muy interesante que además cómo se descubre este pastel. El pastel se descubre, ustedes vieron que los archivos se van develando porque pasa algo. Hubo un que vivía en la Unión Soviética que vendió los archivos a los ingleses y ahí salía todo lo que ella había hecho en los archivos que tenían los rusos. Claro, y ahora, este libro está en las librerías en la capital uruguaya, por ahí lo podemos encontrar en Rocha también. Sí. Mi niñera de la KGB, la historia de África de las Heras, su niñera y la espía soviética de Litz, en una palabra. Sí, eso es me pareció que era impresionante y además, por ejemplo, ¿no? Quizás ha colaborado con el asesinato de Trotsky, y hace como alguien súper relevante, porque como que cambió un poco la historia, ¿no? Del tema de la Unión Soviética, el encono que tenían contra Trotsky, como que era algo muy típico, en ese momento fue algo muy relevante. Digamos que una mujer que estaba ocupándose de cosas que le importaban. Yo te comentaba de que eso que ella tenía una red que iba al interior a buscar partidas de nacimiento para después hacer pasaportes falsos para espías soviéticos, digo, toda una red de espionaje internacional con sede en Montevideo. Nunca nos imaginamos a Montevideo como centro de espionaje sudamericano, como un centro, un nido de espías Montevideo. ¿Qué se le puede ocurrir? Claro, y además es un libro que tengo entendido que se presentó en la Feria del Libro en Buenos Aires. Y está muy documentado, ¿no? Muy documentado, con testimonios, archivos, etcétera, etcétera. Ella viajó muchísimo para buscar documentación y entrevistó a todos los que eran amigos de ella de la época, porque además lo que pasó cuando se hizo público conocimiento de la vida de ella, ¿no? Que había sido una espía, que después eso terminó, se murió 70 y pico de años, murió, volvió a Moscú y bueno, y ella adiestraba jóvenes, después cuando ella era mayor, adiestraba jóvenes en el arte del espionaje. Cuando se descubrió, la gente que la conocía en Montevideo se sintió traicionada, porque de alguna manera ella, una cosa que no dije, ella siempre cuidaba niños y hacía de que se le había muerto un niño, se le había muerto un bebé, pero ella decía que se le había muerto un niño de 12 años, entonces ella siempre se quedaba cuidando a los niños de manera gratis. Cuidando a los niños, entraba al mundo de los adultos y todos lo tomaban como alguien casi de la familia. Sí, totalmente familiarizada en una palabra, ¿no? Bueno, es un libro para proponer de África de las Heras, que es una española que trabajó para la KGB, ¿no? Claro, una española. Sí, además ella había nacido creo que en Ceuta. Bien. Claro, que era además de piel un poquito más oscura, y también eso como que la ayudó. Las historias tiene además que ella se divorcia, se casa con un italiano, también un espía, y parece que se comenta que lo asesinó, que lo envenenó. Digo, era una mujer de armas tomadas, como acá literalmente, no estamos hablando de una metáfora. Claro. Estamos hablando de una mujer que realmente era de armas tomadas. Por eso a veces la literatura, y además hoy en día con el cine de la autoficción, nos trae libros que tienen una parte real y una parte que, por supuesto que la autora habrá algunas cosas, además de investigación, habrá acomodado, ficcionándola para haciéndola más interesante. Pero es un género que se usa mucho hoy en día, la autoficción. Está como muy de moda, está a caballo entre la ficción y la no ficción. Tremendo. Bueno, Janet, nos quedamos por acá, que es la propuesta para este fin de semana, ¿no? Bárbaro, me encantó. Es un libro precioso para investigar, para aquellos que son curiosos, que nos seduce, y bueno, y nada menos que el asesinato de León Trotsky, en México, ¿no? Claro. No, y lo que quiero decir es que se lee de manera fluida. Es algo que no es, las cosas históricas, al contrario, atraen, no es que tiene una parte, no es que el libro es denso y es historia, no, está absolutamente novelado, y eso me parece que es muy atractivo
Y además, yo siempre digo que la mirada de Montevideo, de los argentinos, es muy generosa, siempre generosa, y además tiene otra mirada. A mí la uruguaya de Pedro Mairal, una de las cosas que más me gusta del libro es la mirada que él tiene sobre la descripción esa de Montevideo que tienen los argentinos. Algo, por ejemplo, donde las cosas, Pedro Mairal siempre dice que Montevideo es un lugar donde todo pasa más lento que en Buenos Aires. No hay una cosa de esas, un poco, si uno compara con Buenos Aires. Claro, desde luego, desde el momento en que se escuchan las radios, simplemente escuchando una emisora argentina de Buenos Aires se da cuenta que a las 4 de la mañana es como si fuera la hora 13 de Montevideo, por el movimiento, claro, por los equipos, todo. Definitivamente es un cambio grande, ¿no? Seduce esa nostalgia, esa melancolía, esa lentitud, eso perezoso que tiene Montevideo por ahí, ¿no? Y estas cosas, por ejemplo, no nos damos cuenta, pero se ve que la hospitalidad de Montevideo en esos años era algo como una intelectualidad muy particular, y hasta habla en el libro, se habla de la visita a Fidel Castro a Montevideo, digo, como que no dejan cosas de la historia, digamos. A través del libro uno tiene un pantallazo absoluto de la historia, de nuestra historia, ¿no? De la historia de las cosas que pasaban en Montevideo en esa época. Janet Ruttmann, hasta el próximo viernes, ¿puede ser? Bueno, por supuesto.